bendiga a la iglesia en esta mañana. Puestos en pie así como estamos, quisiera compartir la palabra del Señor y luego oraremos. Hebreos capítulo 12, verso 1 en adelante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, en esta mañana continuamos alabando y bendiciendo tu nombre, agradecidos porque aquí estás, porque somos infieles, pero tú permaneces fiel. Donde dos o tres congregados en mi nombre estén y se pusiesen de acuerdo, yo estaré allí en medio de ellos. Gracias por tu presencia, gracias por tu persona. Gracias, Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque nos acompañas en cada momento, de lunes a lunes o de domingo a domingo, pero también cuando estamos congregados en tu nombre, recordamos lo que también tú dejaste escrito. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y culmina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y de eso disfrutamos, y de eso nos gozamos, y nos alegramos, y nos gloriamos. Porque tú eres fiel. Porque erramos, porque nos equivocamos, porque fallamos al blanco muchas veces. Pero tus misericordias se renuevan cada mañana. Alabamos y bendecimos tu nombre. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Y aquí frente a tu palabra estamos, viva y eficaz, pronunciada hace siglos, dejada escrita, pero que mantiene la fuerza, el vigor, el poder y lo que necesitamos. Ayúdanos a entender tu voz y tu palabra, y guíanos, sean tus palabras y no mis palabras, y aún encomendamos todo ese tiempo en tus manos, que seas tú el que dirija todas las cosas. Honramos y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Pueden sentarse aquellos que así lo quieren. En esta mañana nuevamente Dios bendiga a su iglesia. Quisiera repasar nuevamente el texto que compartí, un texto conocido por aquellos que leen la palabra o aquellos que tal vez no, alguna partecita seguramente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El escritor en el capítulo anterior habla de los hombres de la fe, de aquellos varones, aquellas mujeres que Dios utilizó e hicieron proezas.
Y vivieron una etapa especial, cada uno en su tiempo, y Dios les entregó una comisión a cada uno, un propósito a cumplir, y ellos fielmente lo hicieron. Y aunque a veces parecía difícil hacerlo, dice que por la fe lo alcanzaron y lo lograron. Pero no esa fe que simplemente es un deseo, sino esa convicción que está puesta en Dios y no en nuestras fuerzas. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que creamos que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y así utilizó tantos hombres y tantas mujeres. Por eso el verso 1 comienza diciendo: nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, aquellos de la antigüedad. Y nos hace el desafío, lo que tenemos por delante. Dicen: entonces corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice. Y dice: puesto los ojos en Jesús, este verso que tal vez muchos conocemos, el autor y consumador de la fe. Dice: quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Esta parte había compartido hace un tiempo con la iglesia una reflexión, pero ahora quisiera centrarme en los versos 3 y 4, y dice: considerad a aquel que sufrió, es decir, a Cristo, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo con el pecado. Y leí esta palabra porque hace un tiempo leí una noticia acerca de hermanos en la fe en otro continente, donde no pueden celebrar culto como nosotros, sino que a escondidas lo hacen. Que lo hacen así porque rechazaron la religión oficial de su país y abrazaron la fe en Cristo. Y aún estando reunidos en secreto, se divulgó de alguna manera y fueron detenidos. Y gran parte de ellos fueron todos detenidos y fueron ahí ante las autoridades. Gran parte de ellos se mantuvieron firmes en la fe. Y entonces fueron sometidos y sentenciados a muerte. Pero otro número un poco más reducido negaron la fe y fueron dejados en libertad porque negaron el cristianismo y volvieron a tomar su religión oficial. Y en eso pensaba en muchas cosas, en aquellos que, como vemos en el libro de Hebreos, dieron su vida, no negaron su fe, se mantuvieron firmes, estables, allí en el medio del conflicto, en el medio de la adversidad, frente a las autoridades. Decidieron, porque ya habían decidido antes, nuevamente confirmaron que seguían a Jesús. Y estos hombres y mujeres fueron sentenciados a muerte, y un grupo reducido fueron puestos en libertad porque negaron la fe en el cristianismo. Aquellos sentenciados a muerte fue por blasfemia y por apostasía, porque negaron aquella fe original que ellos tenían. Entonces pensaba en estos dos pequeños grupos y los tomaba de ejemplo, aquellos que dieron su vida, y trataba de orar por ellos, por sus familias, porque quedaban los niños sin tal vez sus padres o sus madres, pero también pensaba en aquellos que renunciaron a la fe. Y me llevaba a pensar cuán fuerte habrá sido el conflicto o la adversidad en ese momento que enfrentaron, que claudicaron y negaron la fe. Porque ciertamente de alguna manera estaban firmes porque se reunían en secreto, y al estar reunidos ya en secreto ya se arriesgaban. Pero cuando fueron confrontados más profundamente o más severamente, ahí claudicaron a su fe. Y entonces pensaba en mí, porque si bien pensaba en aquellos que dieron su vida, aquellos que renunciaron a la fe directamente, comencé a mirar dentro de mí mismo y digo: ¿y qué hay de mí? Hoy estamos reunidos aquí en un lugar cómodo, tranquilo,
en nuestro país, gozando de la libertad que tenemos. Tenemos libertad de culto, podemos reunirnos, podemos tener equipos de sonido, instrumentos, música. Y gracias a Dios lo podemos hacer. Y cada día debemos agradecerlo, porque como en muchas oportunidades los misioneros nos han mencionado, en otros lugares es a ocultas, tal vez a la luz de una vela simplemente, con solo una Biblia para 50 personas o algunos fragmentos de las Escrituras. Y hoy reunidos, cada uno puede tener su Biblia, diferentes versiones. Y entonces veía esa mi comodidad y hacía el paralelismo con aquellos que fueron descubiertos en la oscuridad y algunos se mantuvieron firmes en la fe y otros claudicaron. Y tal vez nuestra economía, que dentro de todo, aunque un poco ajustada en esos tiempos, Dios siempre provee y tenemos aquello necesario, tenemos el vestido, tenemos la vestimenta, tenemos el alimento, tenemos un techo para cobijarnos, una cama donde dormir. Entonces no me quedaba simplemente pensando porque tal vez llegamos a pensar, o yo llegué a pensar, y digo, ¿cómo es que estas personas que aceptaron a Jesús renunciaron a su fe? ¿Cómo es posible? Y la verdad es que sí es posible. Por eso hacía este paralelismo y veía mi comodidad y las ventajas que aquí tenemos contra las muchas desventajas de otros hermanos en la fe en otros continentes, perseguidos a escondidas. Y por eso leía este versículo y recordaba esta palabra, y que nos habla de Jesús. Versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y leemos en la Escritura acerca de Jesús muchas cosas. En el momento de la cruz leemos cuando le injuriaban o le maldecían. Él no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Consideremos todo lo que sufrió allí en la cruz, antes de la cruz, la traición de Judas. Consideremos a aquel que sufrió tantas cosas opuestas, adversas. Y la palabra de Dios dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y continúa diciendo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aún estamos en pie, aún vivimos en esta vida. Cuando dice combatiendo hasta la sangre, es el momento de dar la vida. Ese es el momento en que dejamos de suspirar. Hasta ese momento combatimos contra el pecado. Esa es la cuestión. A veces olvidamos, o a veces en nuestra comodidad olvidamos, o por ahí pasamos por alto, o lo tenemos tal vez en poco, que todos los días de nuestra vida, a cada minuto y a cada segundo, estamos en lucha, estamos en batalla. A veces se da que por una situación en particular, o en un momento, o algunos días, o un día determinado, pasamos por una adversidad fuerte. Y entonces ahí sí, entendemos que estamos en lucha y nos ponemos a orar y a ayunar. Y si dura varios días también lo hacemos y continuamos y pedimos oración. Y ahí nos damos cuenta que estamos en lucha. Pero tal vez luego Dios nos da la victoria y pasamos un momento apacible, un momento de serenidad. Pero el hecho de estar en un momento tranquilo de serenidad, de bonanza, no significa y no implica que no continuemos en lucha. Porque la lucha es de todos los días. Pensaba en esos hombres y en estas mujeres que fueron detenidos. Y recordaba el bautismo. Mi bautismo y tal vez el de muchos y el de tantos. Y aquel momento especial y exclusivo que vivimos. Y en eso recordaba las palabras que el pastor habla al momento de ser sumergidos. Aquellas preguntas. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios?
¿Crees que Jesús murió en la cruz por tus pecados? Y una de las últimas frases, prometes seguirle y servirle todos los días, hasta que Él te llame a su presencia o hasta que Él vuelva. Y esa frase impactaba en mi vida y en mi corazón. Prometes, viendo esta noticia y mirando esa noticia de esos hermanos, prometes seguirle primero, luego servirle todos los días hasta que Él vuelva o hasta que te llame a su presencia. Todos los días estamos en lucha contra el pecado. Por eso quisiera compartir un texto más y algunos más en la palabra de Dios, e ir directamente allí al libro de Romanos, que también conocemos, capítulo 7 y capítulo 8. Porque ciertamente podemos pasar días, o algún día en especial, en adversidad, en afrenta, con grandes complicaciones. Y Dios nos dará la victoria. Pero eso no implica, nuevamente, como dije, que no continuemos en lucha, que no continuemos en guerra. El pastor Oscar compartía, y tenemos lucha y tenemos guerra contra Satanás, el diablo, contra el mundo, contra el pecado, contra nosotros mismos, contra nuestra propia mente, del viejo hombre, de aquella naturaleza antigua. Que estamos hoy en Cristo con una nueva naturaleza, pero esa vieja naturaleza sigue operando en diferente grado a veces en cada uno de nosotros, dependiendo de la oportunidad que le demos. Y allí en el libro de Romanos, que usted seguramente lo conoce, el apóstol Pablo escribe y hace un juego por ahí de palabras, pero que es interesante comprender. Capítulo 7 de Romanos, verso 18 en adelante. Él dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Él encuentra que él quiere hacer el bien, pero muchas veces no puede, porque hay una ley dentro de sí que es la ley del pecado, del viejo hombre, de la vieja naturaleza, que dice la palabra, se revela contra la ley de Dios y se opone. Entonces me cuesta y es difícil, porque todos los días, cada hora y segundo, estamos en lucha. Entonces él dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de ese cuerpo de muerte? Porque en mi interior anhelo y me deleito en la ley de Dios, pero en mis manos y a veces en mis pies o en mi mente hay otra ley que se revela y se opone. Pero no queda la cuestión ahí. Capítulo 8 comenzamos a leer, de ahí mismo de Romanos 1 y 2. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, estemos atentos a esto, que sí hay una lucha, que sí hay dificultad en nosotros, que sí queremos hacer el bien, pero muchas veces no lo hacemos, pero estemos un poco tranquilos de alguna manera, porque aquellos que estamos en Cristo dicen, no hay condenación. Hay una lucha, hay una batalla, sí, es real, pero no hay condenación. Hemos aceptado y hemos recibido a Cristo, estamos en camino a la vida eterna. Entonces dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y las palabras claves que podemos encontrar aquí es el final del verso, dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y este andar implica algo continuo, no algo que es esporádico. Podemos estar todo el tiempo andando en la carne, o podemos estar todo el tiempo andando en el Espíritu, o gran parte andando en el Espíritu, y en un momento flaquear, y tal vez sí, el carácter aflora y nos vamos al viejo hombre, pero andamos en el Espíritu. Entonces, eso es lo que la palabra nos dice, que procuremos, y lo que debemos mantenernos es andar en el Espíritu. Es mantener la mayor tiempo de nuestra vida guiados por la palabra de Dios. Dejar cada día más ese viejo hombre que está viciado, como dice también en la palabra del Señor. Versículo 5 y versículo 6 del mismo capítulo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y aquí encontramos otros principios. ¿Cuál es el primero que encontramos? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El principio es los que son, la pertenencia que tenemos. Los que son de la carne, en las cosas de la carne; los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son de un club de fútbol van a pensar en su club de fútbol, en sus jugadores, en su director técnico, presidentes, en los partidos que vienen por delante. El mayor tiempo de nuestra vida estaremos enfocados en aquello a lo cual somos, a lo cual pertenecemos. Entonces, los que son de la carne van a pensar en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y el siguiente verso encontramos el otro principio. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esto nos habla de qué nos alimentamos, o de qué nos nutrimos, o de qué nos ocupamos. ¿En qué estamos la mayor tiempo enfocados? ¿En las cosas de la carne? En nuestro trabajo, tal vez, que es algo loable. Pero si ese trabajo nos desenfoca, o estamos la mayor cantidad del tiempo ocupados en el trabajo, y no podemos ocuparnos de la lectura de la palabra de Dios, no podemos ocuparnos en tener un tiempo de oración, un tiempo de reflexión, ahí estamos en problemas, ahí estamos ocupándonos más de la carne y dejándonos de ocupar del Espíritu. Por eso el apóstol nos muestra el camino a través de estos principios. ¿De quién somos? ¿A quién pertenecemos? ¿Nos tendemos a ir del lado de la carne, o nos enfocamos directamente en el Espíritu? Romanos capítulo 8, verso 14, continuamos leyendo un poco más adelante. Saltamos algunos versículos. Cuando usted vuelva a su casa puede leer todo el capítulo 7 y todo el capítulo 8 y pedirle al Espíritu que hable a su corazón. Porque tal vez encuentre cosas difíciles o medias rebuscadas, pero el Espíritu va a iluminar aquello que en ese momento usted necesite. Ahora leemos capítulo 8, verso 14. Y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces aquí encontramos el otro principio. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y debemos procurar en esto en nuestras vidas, que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Y en toda esta lucha que hablamos, recordando a aquellos hermanos que compartí que fueron confrontados y algunos sentenciados a muerte, el Señor siempre nos da esperanza, y el apóstol también refleja esperanza, y esto lo encontramos en el verso 18 del mismo capítulo.
Fíjese que estamos leyendo solo un capítulo del 8. Comenzamos con el 7, pero ahora estamos leyendo el 8 y encontramos tantos principios. Capítulo 8, verso 18. Y aquí tenemos la esperanza. Y el apóstol que ha sufrido muchas aflicciones, persecuciones, naufragios, azotes. Él escribe, verso 18, pero tengo por cierto, por seguro, no me cabe ninguna duda, está diciendo el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a estar siempre en lucha y siempre en pelea en este mundo. Contra el mundo, contra el diablo, contra el pecado, con nuestra mente. Pero no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Viviremos 60 años, 70, 80 en esta tierra? Dios lo sabe. Pero hay una gloria venidera que nos espera. Y en medio de ese caminar y en medio de transitar en estos principios que hemos visto, hay algunos más o hay alguna ayuda más de parte de Dios, y bendita y gloriosa ayuda que podemos leer allí en Romanos un poco para atrás, un poco más adelante. En el mismo capítulo 8, verso 26. Y afrontaremos momentos en los que no hemos afrontado nunca y no sabremos qué hacer. Tendremos muchas dudas. Verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque, pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Habrá momentos que no sabremos qué hacer o qué decir. No nos alteremos. Busquemos a Dios, esperemos en Él. Porque de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto escribe el apóstol Pablo. El Espíritu va a estar para ayudarte, va a estar para ayudarme. En el momento crítico, en el momento difícil, Él va a estar. En el momento de bonanza, también te va a recordar que aún estás en lucha, que no aflojes, que no bajes la guardia, que mantengas como los boxeadores, que no bajemos los brazos. Aunque estemos en un momento de bonanza, de alegría, de calma, la guardia arriba, la guardia en alto. Y Jesús iba a pasar por aflicciones. Y si al Maestro le tocaba pasar por aflicciones, aquellos que le siguen también iban a pasar por aflicciones. Entonces Él habla con sus discípulos antes de irse, en medio de su ministerio, y esto podemos leerlo en San Mateo capítulo 10, porque Jesús iba a ir a la cruz, iba a sufrir, Él iba a ser despreciado, Él sería injuriado, azotado y tantas cosas. Entonces sus discípulos o aquellos seguidores de Él también iban a padecer lo mismo. Entonces el Maestro se adelanta a todas las cosas y habla con sus discípulos. San Mateo capítulo 10, verso 16 en adelante. Si ya leemos el título, nos hemos de dar cuenta de algunas cuestiones. Y dice: persecuciones venideras. Lo que ha de venir, lo que todavía no sucede. El Maestro irá a la cruz. Con el Maestro al lado estamos bien y estamos tranquilos. Pero llegará el tiempo que el Maestro irá a la cruz, dará su vida y quedarán solos, pero no quedarán solos, vendrá el Espíritu Santo. Y Él les habla de estas situaciones. Verso 16 en adelante: he aquí,
Y las palabras para sus discípulos son para nosotros, si es que nos consideramos sus discípulos, si guardamos su palabra. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y esa será la obra del Espíritu. El Jesús les anticipaba todas las cosas. Él dice: en la sinagoga lo van a azotar, ante reyes, ante gobernadores darán testimonio de mí, ante los gentiles. Estarán en momentos de adversidad y apremio, pero no se preocupen, porque en esa hora, en esa misma hora, el Espíritu Santo les dará a hablar a aquellos que deben hablar, o les dará el actuar de la manera en que van a actuar. Para esto es indispensable y es necesario nutrir nuestra vida espiritual, alimentar nuestra vida espiritual. El pastor Oscar compartía, y son los principios que siempre leemos o compartimos o mencionamos: teniendo comunión con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, pasando tiempo en oración, leyendo y escudriñando su palabra. Porque la Biblia nos dice que el Espíritu nos recordará las cosas que hemos aprendido o que hemos leído. Pero si yo no leí, o si leí poco, entonces el Espíritu no va a poder. Si bien en su gracia Dios podrá hacer algo maravilloso y milagroso en un momento de adversidad, pero el Espíritu está anhelado o quiere tener esa fuente de donde sacar o de donde recordarnos las cosas. Entonces para eso es indispensable y es completamente necesario nutrirnos cada día de nuestra vida espiritual, de una relación personal con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, con las Escrituras, escudriñando, porque el Espíritu va a traer la revelación viva para ese momento, orando y ayunando, compartiendo un tiempo de alabanza. Es indispensable nutrirnos. Y es indispensable, como decía también el libro allí en los Romanos, el ocuparnos del Espíritu, el ser guiados por el Espíritu, el pertenecer al Espíritu. En esta cuestión que leía, que el apóstol escribe: aquello que no quiero, eso hago, recordaba una canción que cantan los niños en la escuela bíblica. Y en esta nuestra lucha que tenemos, venía a mi corazón y a mis pensamientos aquella canción. Dice: cuida tus ojos lo que ven. Cuida tus ojos lo que ven. Que hay un Dios de amor que mirando está. Cuida tus ojos lo que ven. Cuida tu mente lo que piensa. O cuida tus manos lo que tocan. O cuida tus pies por donde andan. Tal vez la consideramos una canción infantil. Mal hacemos. Hay verdades bíblicas ahí. Hay teología bíblica. Cuidemos nuestros ojos lo que ven. Nuestros pensamientos
nuestros labios lo que hablan, nuestros oídos lo que oyen, nuestras manos lo que hacen, nuestros pies por donde van. Tenemos lucha todos los días. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pero considerad a Cristo, quien sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, y nos dice, para que vuestro ánimo, mi vida, no se canse hasta desmayar. Y culminando en esta mañana con esta reflexión, volviendo allí a Romanos capítulo 8, llegando al final del capítulo, de aquellos que leímos, de aquello de que debemos ser guiados del Espíritu, ocuparnos del Espíritu, de ser del Espíritu, tener nuestra pertenencia en el Espíritu. Romanos capítulo 8, un texto que la Iglesia también conoce. Al final del capítulo, a partir del verso 37. En medio de esta lucha, en medio de todo nuestro peregrinar aquí en la tierra, combatiendo, la palabra de Dios nos dice, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En medio de todo esto, en medio de las aflicciones, recordando a aquellos hermanos que no negaron su fe y a aquellos que negaron sí su fe, el Señor nos dice, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, que al no negar mi fe, al andar en el Espíritu, conforme al Espíritu y siendo guiado por el Espíritu, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos de batallar todos los días, pero en Cristo Jesús hemos de ser más que vencedores. Y nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Y como compartía el pastor también, somos ovejas de su prado. Él es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas y dice, nadie las arrebatará de mi mano. Él es fiel. Quisiera que estemos en pie y oremos al Señor. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por recordarnos que continuamente hemos de estar en lucha. Porque en este mundo, el príncipe de este mundo es el diablo. Y se opone y se revela a todo lo que es Dios. Y como hemos abrazado la fe en Cristo Jesús, hemos de tener oposición en cada momento, en cada instante. Algunos días en mayor grado y en otros días en menor grado, pero siempre, siempre estaremos en lucha y en batalla. Porque no somos de este mundo. Porque si bien cumplimos con las leyes de los gobernantes, por sobre ellas tenemos los principios bíblicos, que aún son más altos, que los vemos a veces incumplibles, pero que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, siempre y cuando seamos del Espíritu.
siempre y cuando pertenezcamos al Espíritu, siempre y cuando procuremos ocuparnos más del Espíritu y menos de la carne, pensando en las cosas del Espíritu, meditando, hablando las cosas del Espíritu, mirando las cosas del Espíritu, oyendo las cosas del Espíritu, haciendo las cosas del Espíritu, caminando por donde el Espíritu nos diga. Tanto es como allí leemos acerca del apóstol Pablo, que le prohibió el Espíritu ir a diferentes regiones, hasta que tuvo una visión de un varón macedonio y dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y allí el equipo de trabajo entendió que debían ir a Macedonia, y así lo hicieron. Y llegando a Macedonia fueron a terminar a la cárcel por predicar el Evangelio. Entonces no fue el Espíritu el que habló, sí fue el Espíritu, porque allí en la cárcel iba a convertirse el carcelero, y allí iban a hacer una iglesia, la iglesia de Filipos. Iglesia que colaboró fielmente y en manera económica en el ministerio del apóstol, como pocas iglesias. Una iglesia de pocos recursos, pero que entendió el valor de la obra misionera y daba más allá de sus fuerzas, dice la palabra del Señor, porque eran guiados por el Espíritu, porque se ocupaban del Espíritu, porque andaban en el Espíritu. Y ese es el desafío que tenemos en todos nuestros días. Agradecemos por esa palabra, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. A veces hemos de flaquear, pero el Espíritu va a estar. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos a cumplir con aquel compromiso y aquella promesa. Prometes seguirle y servirle todos los días hasta que Él vuelva o hasta que te llame a su presencia. Cada uno ha respondido a ese llamado. Te damos gracias porque siempre hemos de tener tu compañía, Dios. Ayúdanos a no apartarnos del camino, a mantenernos en tu senda. Porque estando en Cristo, ahí es cuando las cosas funcionan. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, aquellos que pertenecen a Cristo. Glorificamos su nombre y te damos las gracias por esta mañana y por tu palabra, por tu presencia y tu compañía. Bendito eres.